Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 14 de septiembre del 2023, es jueves. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día, el resumen del resumen y un poquito más. En 1535, de acuerdo al historiador Fernando Alba Ixtlilxóchitl, hoy inicia su mandato el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. Es el primer virrey del virreinato, no hubo colonia. En 1810, a su llegada a la villa de Guadalupe, en tránsito a la Ciudad de México, toma solemne y formal posesión del virreinato don Francisco Javier Venegas. Le corresponde ser el 59º virrey y ha de gobernar hasta el 4 de marzo de 1813. A él le tocará precisamente la etapa de la Guerra de Independencia iniciada por Hidalgo. En 1813, José María Morelos y Pavón expone el documento Sentimientos de la Nación en el Congreso de Chilpancingo, instaurado el día anterior. Contaba de 23 puntos o sentimientos. Es considerado uno de los textos políticos más importantes, ya que el conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. En 1824, en relación al Pacto Federal, la provincia de Chiapas declara su formal y legal anexión a la República Mexicana, como resultado de su plebiscito que arroja 96.829 votos en favor de México contra 60.400 en favor de Guatemala y 15.724 neutrales. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. En 1847 entra el ejército norteamericano a la Ciudad de México, al mero centro, y ondea en Palacio Nacional la bandera de Estados Unidos, una situación ignominiosa. Santa Anna sale de la capital y renuncia a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña ocupa su lugar, estableciendo el gobierno de la ciudad de Querétaro. Winfield Scott es el general norteamericano quien captura la Ciudad de México. Nosotros te mostramos en la parte de la portada una imagen en donde se ve cómo la bandera norteamericana ondea en Palacio Nacional. En 1857, siendo presidente sustituto Ignacio Comonfort, decreta una supresión de la Universidad de México. Esta universidad había sido fundada en 1551 y sus objetivos eran básicamente religiosos. Fue suprimida con el fin de quitarle poder a la Iglesia sobre la educación. En 1896, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se instala la campana de Dolores en la alta cornisa del balcón presidencial y a partir de entonces se celebra desde allí el aniversario del Grito de Dolores. En 1896 nace el actor, cantante y fraile mexicano José Mojica, uno de los galanes favoritos de su época. Apoyado por Enrico Caruso, se desarrolla como cantante de ópera. A partir de 1930 actúa en películas como La Cruz y la Espada y El Capitán Aventurero. Luego deja todo, viaja a Perú, se une a los franciscanos y es llamado Fray José Francisco de Guadalupe. Ya sacerdote, da conciertos, se presenta en radio y filma otra cinta. Él muere el 20 de septiembre de 1974. Al respecto del cantante José Mojica, te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos en el lugar que se ubicaba el edificio del antiguo Hospital de Terceros de San Francisco. El edificio fue inaugurado el 17 de febrero de 1907. Es conocido como Palacio Postal, aunque su nombre original es Quinta Casa de Correos. En 1912 nace la actriz mexicana Ada Carrasco. Ella debuta en 1951 en la puesta en escena de La Culta Dama. Participa en filmes como Nazarín, El Libro de Piedra, Pedro Páramo y Como Agua para Chocolate, además de casi 60 telenovelas como Miramar, Los ricos también lloran y De frente al sol. Ella muere el 5 de abril de 1994.
En 1989 muere en la Ciudad de México el músico, arreglista, director de orquesta y compositor cubano Dámaso Pérez Prado, considerado el rey del mambo. Llega a México en 1946, donde populariza dicho ritmo, fusión de ritmos afro-cubanos y swing. En 1980 se nacionaliza mexicano, participa en más de 100 películas. Se considera su fecha de nacimiento el 11 de diciembre de 1916. En 2007 fallece el pintor y muralista mexicano Desiderio Hernández Xochitiotzin, cuya obra es expuesta en el Vaticano. Realiza también grandes investigaciones sobre la historia y la arquitectura antigua en su natal Tlaxcala. Nace el 11 de febrero de 1922. En el ámbito internacional te mencionaremos lo siguiente. En el 458 ocurre un terremoto de magnitud 6.5 en la escala sismológica de Richter en Antioquía, Turquía, causando más de 80,000 víctimas. En 1321 muere el poeta, filósofo y pensador italiano Dante Alighieri, autor de obras clásicas universales como La Divina Comedia y La Vida Nueva. Su nacimiento está consignado el 29 de mayo de 1265. Y en 1509 sucede un terremoto cerca de Estambul, en Turquía, de magnitud 7.2 a 7.4 en la escala sismológica de Richter, el cual provoca un tsunami y entre ambos dejan unas 10,000 personas muertas. En 1769 nace el naturalista, geólogo, mineralista, astrónomo, explorador, sismólogo, vulcanista y demógrafo alemán Alexander von Humboldt, autor de obras como Cosmos y Viaje a las regiones equinocciales de nuestro continente. Él muere el 6 de mayo de 1859. En 1916 fallece el escritor español José Echegaray, primer autor de su país en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1904. Entre sus obras se encuentran La esposa del vengador, En el puño de la espada y En el pilar y en la cruz. Nace el 19 de abril de 1832. En 1920 nace el escritor uruguayo Mario Benedetti, autor de cuentos, novelas y poemas, entre los que sobresalen El cumpleaños de Juan Ángel, La tregua, Gracias por el fuego, El escritor latinoamericano y la revolución posible, y Montevideanos. Muere el 17 de mayo del 2009. En 1984, por primera vez, se cruza el Océano Atlántico en un globo de gas, hecho realizado en solitario por el aviador estadounidense Joe Kittinger. En 2015 se realiza la primera observación directa de una onda gravitacional dentro del experimento LIGO desarrollado para su detección. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, comparte con tu familia, haz bulla de que estamos promoviendo las efemérides mexicanas e internacionales. Vete al blog para que leas muchísimas más de las que te he mencionado. Esto es solo un resumencito. Sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas.